Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes, seguidores de la cuenta que se está transmitiendo hoy en vivo. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a los doctores Rafael y al doctor Johnny por aceptar esta invitación y poder compartir un espacio de reflexión sobre un tema de trascendencia nacional. Esta, este programa tiene como finalidad abordar temas dramáticos y, como no, también temas abocados a mi especialidad, derecho penal procesal, penal económico y de la empresa. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sensible y Guido, se escucha si puedes mutear porque se escucha un audio tema de fondo. Sí. Bien, decía, estimados seguidores, colegas y amigos, que vamos a abordar a un tema de fondo sobre la vacancia presidencial. Rápidamente les comento en qué consiste los 4 ejes temáticos que vamos a abordar. Primero, una impresión política. Los doctores destacados constitucionalistas nos van a hacer llegar la impresión política que tienen sobre esta materia, que es el trastoque de fondo. En un segundo momento vamos a abordar la naturaleza jurídica de la vacancia presidencial y especialmente y con mayor énfasis de sus causales. En un tercer momento nos vamos a referir a qué es en realidad la incapacidad moral permanente, cómo debe interpretarse y, cómo no, también si los actos del presidente reflejan una incapacidad moral permanente. Y por último punto, vamos a abordar el tema de la competencia. Sin más preámbulos, estimados amigos, a modo de apoyo, sí nos gustaría efectos de poder llegar y poder enlazarnos con más personas, las personas que nos están viendo, si pueden compartir este video nos sería de mucha ayuda para nosotros. Muy bien, entonces damos la bienvenida y damos por inaugurado también este programa, la puesta en debate, y cedo el uso de la palabra al doctor Rafael para que nos diga cuál es la impresión política que tiene sobre la vacancia presidencial. Me refiero, por ejemplo, pregunto y pongo sobre la mesa, independientemente de que pueda dar su apreciación, aquí se trata, en realidad, como se ha venido diciendo, de un golpe de Estado disfrazado de vacancia. Hay un trastoque de fondo, hay una conspiración, y nosotros sabemos que el tema político va por donde la marea lo lleva, y eso ha demostrado mucho de las bancadas. Lo escuchamos, doctor, adelante. La invitación, la posibilidad que nos brindas de poder compartir reflexiones, impresiones con los oyentes y quienes nos están. Y qué mejor que hacerlo con mi amigo y colega, el doctor Johnny. Al mismo tiempo, reflexionar sobre la coyuntura actual, sobre el problema doméstico, local que tenemos en nuestro país, poner los puntos sobre las IES, sobre un tema que a mí me parece mucho más de fondo. Lo que venimos apreciando a partir del año 2016 en adelante no es otra cosa que el resultado, en buena cuenta, de las debilidades, inconsistencias e incoherencias que el diseño institucional del régimen político en el Perú ha tenido en la carta política, pero al mismo tiempo pone que va más allá del poder constituyente en el 90 del Estado, y particularmente, ¿a qué me refiero? Lo viví problemático
Sí. Doctor, me parece que hubo un problema con el micrófono. ¿Puede hablar, doctor, para escucharlo? No se escucha. Si, si desconecta en todo caso el auricular. No, no se escucha. En todo caso, puedes conectar el auricular. A ver, doctor Johnny, ¿usted puede hablar? Doctor Johnny. Yo sí te escucho. Yo sí. Ya. En todo caso, doctores, para... Hola, hola. ¿Aló? Ahora sí, doctor. Adelante. Ahora sí se escucha. Sí te escucho. ¿Ahora sí? Sí, no hay problema, podemos continuar. Ahora ¿Me, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Sí te escucho. Sí, adelante, doctor, sí le escuchamos. No, con el cable, doctor, lo que pasa es que con el cable no se escucha, mejor sería sin su auricular. Si no, dile que entre yo. Sí, no hay problema. A ver, mientras que vamos solucionando este tema técnico, Sí, no, empezamos con el doctor Johnny. estaba atendiendo gente. Adelante, doctor Johnny, le cedo el uso de la palabra para su primera... No se le escucha, doctor. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, ok. Ok, muy buenas noches con todos. Inicialmente agradecer la invitación de Alexander, darme esta oportunidad de poder compartir con Rafael algunas reflexiones en torno a lo que es la vacancia presidencial. Bueno, más que todo, hacer una lectura. Ya, ¿me escuchan? Ya, ok, bueno, seguimos. Me estaba confundiendo con el Facebook. Ya, bueno, hacer unas reflexiones en torno justamente a todo este contexto jurídico, político que se viene dando. Personalmente, entendemos que es un conflicto más político que jurídico, es un proceso competencial, el cual se reviste de juridicidad a un hecho a un conflicto que realmente es político, ¿no? Lo penoso y lo triste es justamente que dentro de la realpolitik podemos ver de que nuestros políticos no hacen política, ¿no? Y eso es totalmente grave, ¿no?
Y por otra parte, tener la idea o presumir un panorama en el cual tengamos un presidente que gobierne por una medida cautelar totalmente es vergonzoso, ¿no? Porque no solamente deja mal parado o deslegitimado a la figura presidencial, sino también nos deja un sinsabor en torno, pues si es que realmente hay o no hay una legitimidad en torno al ejercicio del cargo, ¿no? El contexto en el cual se ha dado esta situación, obviamente deviene de un espacio íntimo a un espacio público, ¿no? Deviene analizar justamente si es que los hechos que se han dado tienen una connotación penal y por ende también deben ser llevados a una connotación política, ¿no? Pero sin divorciar, sin dejar de lado la lectura constitucional del propio ejercicio político que obviamente empaña la labor parlamentaria. Yo creo, y justamente ya también lo he manifestado en algunos medios, que inicialmente la configuración inicial de cómo se dieron los hechos, los audios, como se han dado, han sido en espacios totalmente reservados, ¿no? Íntimos. Si bien es cierto, ahí se ha confabulado, se ha planeado algunas cosas, algunas acciones, de falsear algunas declaraciones, eliminar registros, bueno, aunque sí se ha eliminado creo algunos registros, el tratar de condicionar las respuestas frente a un pliego interrogatorio por parte del Parlamento, gran parte de estos hechos han quedado todavía en una intención, ¿no? Todavía han quedado en un elemento inmaterial. Yo creo que la presentación de los videos, de los audios, perdón, antes de que todo esto, de esta confabulación se materialice, hubiera sido mucho más saludable que se dé, como dije, después de la consumación, ¿no? Para poder hacer una lectura conjunta de los hechos, ¿no? Porque frente a una presunción o frente a actos preparatorios, como lo llaman, como se termina justamente en el ámbito penal, más la no consumación de los hechos en sí, pues yo creo que todavía no podemos hablar a ciencia cierta de incapacidad moral o de una causal de incapacidad moral, ¿no? Podríamos hablar de una conducta antiética en el ámbito de la defensa, del ejercicio de la defensa, ¿no? Lo cual también viene a ser debatible, ¿no? Pero algo que también es muy cierto es de que cuando hablamos también de esta figura de la vacancia por incapacidad moral, el término incapacidad moral no es un término ambiguo, no es un término misterioso, ¿no? Sino muy por el contrario, el propio Tribunal Constitucional lo ha llevado, lo ha correlacionado al ejercicio de la función pública dentro del ámbito ético, ¿no? Y justamente ese ejercicio de la función pública dentro del ámbito público, dentro del ámbito ético, obliga al funcionario a tener una conducta ética, ¿no? Pero obviamente en repercusión a su función pública. En este caso, ojo, en este caso, yo entiendo de que todavía ese ámbito de repercusión no se ha materializado. Se hubiera materializado si es que se hubiera consumado, por ejemplo, el pliego interrogatorio escrito del presidente al Parlamento, plagado obviamente de mentiras, o que de repente la confabulación de las declaraciones de las secretarias o del personal que pudiese intervenir también hubieran llevado a una falsa apreciación y con ello pues se dé una mentira, o como dije, una falsa apreciación pues que lleve a una irresponsabilidad por parte del presidente, ¿no? Ahí yo creo que realmente pudiésemos hablar de una falta ética que repercuta en la función pública que tiene el jefe de Estado. Johnny, una precisión. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Rafael, quiero que nuestros oyentes también en la línea de enlazarse con nosotros puedan entender lo siguiente. Yo destaco una frase que tú has hecho alusión en el sentido que el presidente gobernaría por una medida cautelar, que entiendo que va en la línea de lo que había manifestado en su momento Enrique Berti, y este también es un punto muy controversial, porque a diferencia de ello, y desde la otra orilla muy lejana, Omar Cairo, por ejemplo, ha dicho que no es así, que es incorrecto, incluso ha puesto la etiqueta de falsedad. Es falso que el presidente gobierne por una medida cautelar, porque el presidente gobierna sobre la base de la renuncia de PPK y lo que la medida cautelar en todo caso representaría es paralizar el intento parlamentario de privarlo inconstitucionalmente del cargo. Entonces, antes de ceder la palabra
a Rafael, quisiera tu punto de vista. ¿Coincides? ¿Vas en la línea de Enrique Gers? Obviamente, no coincide con Omar Cairo. Mire, lo que está buscando justamente el presidente es tratar de aferrarse al cargo en base justamente a la medida cautelar. Pero viene un detalle, ¿no? Viene un detalle. Todavía no hay un riesgo, no hay una amenaza, ¿no? Si la medida cautelar tiene por finalidad salvaguardar el objeto del proceso, en este caso, todavía no se ha materializado ningún tipo de afectación, ¿no? Y ahí hay una lectura muy particular que yo tengo. Si nosotros nos vamos a un contexto histórico, ¿no? Desde cuándo se viene aplicando la causal de vacancia, vamos a ver de que nunca ningún antecedente se ha hecho una valoración en torno a la conducta moral del jefe de Estado. Si nos vamos a los antecedentes, como digo, en el año 1823, el caso de José de la Riva Agüero, a José de la Riva Agüero lo destituyeron justamente por su incapacidad al momento de conducir el Estado. Generaba inseguridad en torno a un repliegue del ejército español. Simplemente por esa condición de incapacidad lo replegaron. El segundo caso es el de Guillermo Billinghus en 1914, justamente por su propia conducta irascible frente a los partidos políticos y más aún confrontacional, más aún por las ideas izquierdistas que tenía, también fue desestimado del cargo, fue vacado en el cargo. Fujimori lo vacaron por irse de viaje sin retornar a Japón. El rótulo de vacancia e incapacidad moral lo dieron por un tema de temperatura en el momento, una temperatura política, pero no se valoró el tema en esencia de la conducta inmoral. PPK renunció, tuvo un proceso de vacancia, sí, hubieron pruebas, sí, pero nunca no se valoró su conducta. Entonces, cuando yo veo la demanda y veo las declaraciones dadas por la ministra o por mi querido amigo Lucho Huerta de que se está tratando de salvaguardar el mandato presidencial, ¿dónde está la amenaza? Yo digo, ¿dónde está la amenaza cuando tenemos una institución que históricamente nunca se ha pronunciado sobre una valoración de lo que es moral o inmoral? Todos los casos que hemos detallado son de conductas objetivas, totalmente deslindadas o diferenciadas del ámbito estrictamente moral. Bien, perfecto. Doctor Pero, Rafael. ¿ya me escucha? Sí, sí le escuchamos. Doctor Rafael, le tiro la pelota para su trinchera. ¿Usted coincide No se me escucha. con los casos de Iragüero, 1923, el caso de Billinghus, 1914, y el caso de Alberto Fujimori, año 2000? ¿Tiene la misma connotación actual para poder aplicar también la vacancia? Porque aquí hay una nota particular. En esos tres casos, a modo de antecedente, ninguno tuvo un tema de problemas físicos. Esto ya lo vamos a abordar en un segundo plano sobre la naturaleza de la causal de la vacancia de la permanencia. Le cedo el uso de la palabra al doctor Rafael. Adelante. A ver, vamos a intentar hacerlo por acá. Mientras el Estado hubiera sido. ¿Cuánto así no funciona este? No sé bien. Se del. Sí, ahí hay un problema técnico. Estimados colegas, vamos a esperar 30 segunditos a ver cómo vamos salvando este escenario que en realidad escapa muchas veces de nuestras manos. Bien, a ver, ahí ya se está conectando. Adelante, adelante Rafael, le cedo el uso de la palabra. ¿Me escuchan ahora sí? Muy bien.
Perfecto, mil disculpas, la verdad es que hemos tenido un problema técnico acá, de repente el wifi de la oficina no es tan bueno como el del celular, pero en fin, un poco en la línea de lo que, o de lo poco que lo pude escuchar a mi amigo Johnny, creo que ambos convenimos en lo siguiente, en la necesidad de redefinir de mejor manera las figuras jurídico-políticas que regulan, por ejemplo, la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En estos últimos días me he sentido bastante importante porque muy pocas veces en la historia se discute a nivel de la opinión pública sobre instituciones jurídico-constitucionales como hemos venido discutiendo estas 2 últimas semanas. Se habla de la vacancia, se habla de la acusación constitucional, se habla de juicio político, de antejuicio, de censura, de interpelación, etcétera. Entonces, creo, y en algún momento me parece haberlo conversado con Johnny también, es el momento, o en todo caso, el próximo año, con un nuevo parlamento, un nuevo jefe de Estado, de reflexionar con honestidad, con responsabilidad, sobre la necesidad de reformar figuras de nuestra Constitución, sobre todo en la parte orgánica de la misma, que traten de presentarnos un sistema de gobierno, un régimen político mucho más coherente y al mismo tiempo poder también encontrar salidas institucionales a crisis como la que ahora estamos atravesando. Y un poco en la línea de lo que conversábamos minutos previos al inicio de esta charla, entender que las figuras jurídico-constitucionales tienen que permitirnos salidas a momentos de crisis política generados justamente por las debilidades de nuestro sistema político. Y una de las grandes debilidades de nuestro sistema político es la carencia de un sistema de partidos políticos institucionalizado. Y a ello hay que sumarle también la paradoja que hemos vivido a partir del año 2016. Un presidente que alcanza la presidencia, pero que tiene frente a él a un Congreso con 73 parlamentarios del grupo opositor. Y posteriormente, un presidente como el que ahora tenemos todos los peruanos, que no cuenta ni con partido político, ni con representantes políticos propios en el Parlamento. No sé si Johnny comparte esta inquietud, esta reflexión que acabo de plantear. Rafael, antes de ceder el pase a Johnny, quisiera que me des tu punto de vista sobre lo que yo destacaba hace un momento de Johnny. Johnny va, entiendo, en la línea, por ejemplo, de Enrique Gersi, que en realidad el presidente pretende gobernar sobre la base de una medida cautelar. Y un término correcto que ha utilizado Johnny es pretende aferrarse. De la otra orilla tenemos a Omar Cairo, que por ejemplo ha dicho que eso no es correcto, eso no es así, es falso, porque el presidente gobierna sobre la base de un término de lo que ocurrió con PPK. Y lo único que hace la medida cautelar, en todo caso, es simplemente es un intento de bajarse a un tema de competencia por un tema político. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese punto? Mira, mis inquietudes van más allá de lo que el doctor Gersi, a quien respeto, y al doctor Cairo puedan señalar en medios de comunicación. Creo que lo que tenemos ahora, lo cierto, es que existe un proceso competencial, que en el marco de ese proceso competencial se ha presentado una medida cautelar y que finalmente el Tribunal Constitucional, cuando resuelva el fondo de la misma, tendrá que establecer o tendrá que definir el contenido, los alcances y los límites del inciso 2 del artículo 113 de nuestra Constitución y brindarnos algunas luces en torno a qué debemos de entender, como lo planteaba mi amigo Johnny, por incapacidad moral permanente y definir también o reflexionar también si una figura como la vacancia por incapacidad moral permanente es consistente
es coherente o no con el sistema de gobierno o con el diseño de régimen político que ha consagrado la Constitución Política de 1993. A mí particularmente me parece importante destacar también dos cosas, dos que se encuentran vinculadas a la relación que siempre ha existido y va a existir entre el derecho y la política. Yo creo que este problema, el que estamos viviendo en torno a cómo entender el artículo 113, es un problema más complejo de lo que se cree. Y el problema se inscribe, creo yo, más allá de los linderos de la política. Creo que técnicamente, si somos fieles con el título de esta charla, Enfoque Constitucional, el problema de los alcances y del contenido del artículo 113 se encuentra dentro de lo que nosotros conocemos como la interpretación constitucional. Y allí tenemos, creo yo, dos miradas. Tenemos aquellos colegas que creen que existen diversas maneras, todas ellas válidas, de entender el artículo 113, y que por ende son los políticos los que van a elegir una de todas esas opciones interpretativas válidas. Y existimos otros que creemos que no existen muchas maneras de entender y de interpretar el artículo 113, que existe una, o por lo menos una, que puede servir para resolver problemas de crisis política como lo que estamos atravesando. Y para ello, creo que también es importante, creo que Johnny va a compartir esta opinión, que las herramientas propias del derecho constitucional no bastan para responder a la pregunta ¿cómo entender el artículo 113? Me parece, para los estudiantes que nos están viendo o para los colegas que están sintonizando esta transmisión, que debemos de entender que cuando interpretamos una disposición constitucional, también tenemos que echar mano de otras disciplinas como la filosofía del derecho o la ciencia política. Ahora, de manera preliminar, de manera introductoria, acercándonos a la pregunta de fondo, ¿cómo entender la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Yo diría de plano, y creo que mi amigo Johnny va a compartir esta idea, que una opción ya no válida es restringir el concepto de incapacidad moral permanente a la asociación que algunos hacen con la idea de incapacidad mental o la incapacidad psíquica. Creo que esa lectura ya ha sido superada. Entonces tendríamos que entrar en otro terreno. Sí, doctor. Ese va a ser el tercer punto. Estamos aún en el primer punto y le cedo para seguir al segundo eje temático la palabra al doctor Johnny, si quiere hacer una precisión sobre la radiografía que ha hecho Rafael en relación a la realidad política, a la impresión política, para pasar a un segundo tópico que es la naturaleza de la vacancia. Concuerdo con Rafael, la parte de la crisis política que tenemos como país. Por eso yo señalaba al inicio de mi locución que dentro de la realpolitik nuestros políticos no hacen nada, ¿no? No tienen esa destreza para poder solucionar aquellas diferencias que son propias del ejercicio del poder en el ejercicio de la política, ¿no? Eso está claro. Y llevar la política a los ámbitos jurisdiccionales, camuflada de ámbito jurídico, obviamente no se convierte en una salida provechosa para el Estado, ¿no? Muy por el contrario, pues genera justamente esas crisis, no solo políticas, sino también jurídicas, en base a estas situaciones que se le carga al Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que el Tribunal tiene tareas más importantes que hacer que resolver este lío entre dos poderes del Estado, pues que no han sabido sobrellevar sus diferencias todavía, ¿no? Bien. Estimados oyentes, ahora vamos a pasar a un segundo eje temático vinculado y relacionado con el tercero. Me refiero, segundo eje temático, ¿cuál es la naturaleza de la vacancia presidencial? Y un tercer eje temático, ¿qué se entiende por incapacidad moral permanente? ¿Cómo debe interpretarse? Aquí las disyuntivas, los especialistas van a abordar, y con mayor alcance, estamos ante causales de vacancia declarativas, causales de vacancias constitutivas. Es solamente el problema de la incapacidad moral, se refiere a una incapacidad psíquica, porque si eso es así,
el tema queda resuelto. Basta con llamar a un psicólogo, un psiquiatra y declaran la incapacidad psíquica del presidente y por lo tanto es objetivo. O, del otro lado, da un plano de interpretación constitucional que por lo tanto la incapacidad moral permanente adquiere ya otro sentido, otro escenario, otro en base al concepto previo que se tenga de moral capacidad permanente. Le cedo el uso de la palabra en esta oportunidad en este caso, siguiendo el orden, sería a Johnny para poder tener un eje temático fundamental. Adelante. Johnny, ¿te parece? Porque creo que voy a tener que hacer una conexión con mi cargador. ¿Te parece si me permites estos 5 minutos y luego te cedo la palabra? Ok, no hay problema. Sí, justo me están alcanzando el cargador. Sobre la naturaleza jurídica de la vacancia, me voy a permitir 5 minutos para tratar un poco de graficar mi planteamiento. Yo diría que hay que hacer algunas notas preliminares. En principio, señalar con claridad que la vacancia no es en estricto un mecanismo de control político. O sea, el artículo 113 de la Constitución, que establece los supuestos en los cuales se produce la vacancia del cargo de presidente de la República, se encuentra dentro del capítulo 4 o cuarto del título cuarto de la Constitución, en donde se desarrolla la institución de la presidencia de la República. Este dato es importante porque, aunque sea de manera nominal, queda claro, y así lo debemos de entender, que esta disposición constitucional no forma parte del conjunto de disposiciones sobre las competencias del Congreso de la República en materia de control político del Poder Ejecutivo. Entonces, si no se trata en estricto de un mecanismo de control político, ¿qué es? Bueno, parte de la doctrina señala que se trata de un mecanismo de constatación o verificación. Es decir, la disposición constitucional sobre la vacancia tiene por objeto identificar aquellas situaciones objetivas que dan cuenta de un hecho concreto que impide que una persona pueda seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República. Entonces, dicho ello, uno podría preguntarse un poco en la línea de lo que planteaba Alexander, ¿qué tipo de constatación o verificación hace el Parlamento? ¿Es una constatación objetiva o es una constatación subjetiva? Al parecer, es una constatación objetiva. ¿Y por qué? Porque las causales de vacancia presidencial, en su mayoría, todas o casi todas, son objetivas. La muerte del presidente de la República, la permanente incapacidad física, el salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones previstas en el artículo 117 de la Constitución. Pero ¿habrá alguna excepción? Sí, y justamente la excepción problemática, por así decirlo, es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. El artículo 113, en su inciso 2, que tanta reflexión está generando en estos tiempos, es justamente el único que requiere para su aplicación de una interpretación previa sobre sus alcances y sobre sus contenidos. Entonces, para tal efecto, se requiere partir de la premisa que se trata de un supuesto que debe también, al igual que los otros, ser interpretado de manera restrictiva, porque se encuentra dentro de una lista de causales de verificación objetiva. Creo que en esta línea de razonamiento nos encontramos todos, que la figura de la incapacidad moral permanente no puede ser entendido como un cajón de sastres amplio, sino que debe de interpretarse de manera restrictiva. Ahora, sobre qué es la incapacidad moral permanente, yo diría que hay básicamente dos lecturas. Una muy tradicional, que apela a lo que la interpretación constitucional denomina originalismo histórico, es decir, la incapacidad moral entendida a usanza del siglo XIX como una incapacidad psicológica o mental para ejercer el cargo. Y en esa línea, como lo planteaban ustedes, lo que se discute son las facultades mentales del presidente de la República. Esta es una corriente muy de corte civilista, ¿ok? Y entender
que fue concebida así, al menos desde el punto de vista teórico, desde 1839. ¿Por qué digo desde 1839? Porque Johnny, con bastante tino académico, histórico, nos recuerda, por ejemplo, que si hacemos una reconstrucción histórica, como la que en su momento ofreció el profesor García Chávarri en su tesis de maestría sobre este tema, él nos recuerda que tanto para el caso de Ribagüero en 1823 o Billinghurst en 1914 o Alberto Fujimori en el año 2000, en ninguno de estos casos en donde se recurrió a la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, se discutían las capacidades psíquicas o el estado mental del jefe de Estado para emitir un juicio de valor. En todos los casos se hizo una evaluación en torno a su eticidad y a su capacidad para ejercer la investidura presidencial. Con lo cual yo creo que esta interpretación originalista histórica tiene que ser descartada. Entonces nos queda otro supuesto, otra posibilidad, una interpretación mucho más amplia, que yo denominaría una interpretación que opta por el progresismo contextualizado. Es decir, la incapacidad moral no solo ni principalmente hace referencia a una incapacidad psicológica, sino a la ineptitud o bajeza en los estándares morales que rigen las acciones del jefe de Estado. Y sobre este particular, habría que preguntarnos en todo caso, ¿no? Los que planteamos esta posibilidad estamos obligados a formular algunas preguntas, como cuáles, por ejemplo. ¿Son moralmente relevantes solo las acciones públicas cometidas por el jefe de Estado? Por ejemplo, una coima, un soborno. ¿Este tipo de acciones ponen en cuestión la capacidad moral del jefe de Estado? ¿O también las acciones privadas? ¿Qué estándar moral vamos a emplear para determinar si una persona es un incapaz moral permanente? ¿Vamos a juzgar a partir de una moral privada, de una moral social o de una moral pública? ¿Cuándo estamos ante una conducta inmoral? ¿Cuándo una persona se convierte en un incapaz moral permanente? Por eso yo sostengo que el problema interpretativo del 113 es mucho más complejo de lo que algunos colegas quieren hacer parecer. Y finalmente, coloco un ejemplo para cederle también la palabra a mi amigo Johnny Tupayachi. Un presidente se convierte en un incapaz moral permanente si aparece un video, por ejemplo, en el que agrede físicamente a su esposa. Un presidente se convierte en un incapaz moral permanente si aparece un video en el que agrede verbalmente a su esposa. Un presidente se convierte en un incapaz moral permanente si aparece un video en el que le es infiel a su esposa. ¿Bajo qué criterios vamos a juzgar esa moralidad? ¿Es imposible juzgar la moralidad? Yo creo que no, pero casualmente será el Tribunal Constitucional en su oportunidad, en esta, y me hubiera gustado que sea mucho antes, o vía reforma constitucional el constituyente, el que establezca ciertas líneas, ciertos lineamientos que nos permitan tener mayor seguridad al momento de entender y explicar cuándo estamos ante una situación que amerita que una persona, por haber cometido tal o cual acción, sea considerada como un incapaz moralmente permanente. Bien, a ver, haciendo una síntesis para hacer la palabra a Johnny. Entiendo que la doctrina que recoge Rafael es sobre Enrique Sotomayor y Marzini, ¿no? Que pone de manifiesto evidentemente dos lecturas. Por un lado, el tema restrictivo, histórico, originalista, que incluso si nosotros apelamos a la teoría constitucional, Dworkin criticaba precisamente ese tipo de interpretación originalista porque lo único que desnudaba era que, al igual que ocurre, por ejemplo, en el derecho penal, no, es que el legislador lo dice, igual aquí, es que el constituyente lo dice. Eso empodera el abuso del derecho y por lo tanto sesga un análisis horizontal en lo que debería ser. Entonces, y por otro lado está la interpretación más amplia que aborda, pero yo también leí ese material, pero hay preguntas que quedan en el aire, ¿no? Esto es, ¿cuál es el baremo? Entonces, si ya nosotros abordamos el tema moral, ¿cuál es el baremo para decir
esto sí es moral, esto no es moral, pero sobre todo ahí hay un valor agregado, el término permanente. ¿Qué debo entender por permanente? ¿Significa acaso que incluso puede que no sea una incapacidad moral no permanente o sí permanente? Entonces, bajo ese análisis, a ver si el destacado constitucionalista comparte plenamente lo que señala Rafael en atención a estas dos posturas. ¿Cuál es su apreciación al respecto? A ver, yo creo, vamos a aclarar un poco del tema de conceptos. Concuerdo en algunos casos con lo que dice Rafael, pero tengo una lectura totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí personalmente la existencia de la incapacidad moral dentro del artículo 113 no es un problema. El problema no es un tema de fondo, es un tema de proceso. ¿Por qué? Porque dentro de las causales que están establecidas dentro del artículo 113, todas las causales son tangencialmente materiales, pueden ser acreditadas. Viajó y no regresó, se murió, una incapacidad física, hasta la incapacidad física, que puede ser visible quizás, requiere una acreditación, justamente en razón a no poder ejercer el cargo, ¿no? Entonces, todas las causales son en esencia materialmente palpables y comprobables. La única que se escapa a esta condición es justamente la incapacidad moral. Ahora, si nosotros analizamos nuestro ámbito histórico, que siempre es bueno recordar, Perú es un país que no crea derecho, sino simplemente se nutre del derecho de otros países, lo importa, le da lo nacionaliza, por decirlo de alguna forma, lo desnaturaliza en esa nacionalización y bueno, crea instituciones dentro de la Constitución. Y justamente una de ellas es el hecho de que nosotros hemos tomado el, el impeachment americano, el juicio político americano, y lo hemos incorporado en nuestra Constitución. Y es por eso de que tenemos el artículo 114 que establece, perdón, el artículo que reconoce el juicio político en esencia, el 99, y el artículo 100. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, la Constitución americana de 1787 fue justamente la primera constitución que crea esta figura, también estableció ciertas condiciones sobre las cuales puede aplicarse, ¿no? En la cual estaba la traición, el soborno, los altos delitos o las faltas. Y si también hacemos un recuento del caso americano, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Andrew Johnson, que fue el 17º presidente de Estados Unidos que se salvó de la vacancia por votos, el caso de Clinton, que en realidad también se salvó de la vacancia, Nixon, que renunció, y Donald Trump, que también se salvó de la vacancia por falta de votos. Pero, ¿a qué viene todo este análisis? Y este recuento del ámbito americano? Que si hablamos de faltas, ¿okay? En el ámbito americano, todas las faltas que ha desarrollado Rafael o que ha hecho mención, entrarían justamente dentro del juicio político. ¿Ok? En el caso nuestro, tenemos justamente un procedimiento divorciado del juicio político, como es justamente este caso de la incapacidad moral, con una lectura totalmente distinta del juicio político. ¿Y por qué yo señalo que es un problema de orden procesal, más no tanto de fondo como Rafael lo plantea? Porque si ustedes ven la forma como se tramita una vacancia, desde que se presenta la moción, cuyo instrumento pues es un instrumento totalmente sencillo, sin ningún tipo de requerimiento formal para poder solicitar un pedido, ¿no? Porque a través de una moción hago un saludo por el Día de Arequipa, por ejemplo. No hay una obligación de acreditar realmente este pedido, como por ejemplo sí se hace o sí se requiere en una acusación constitucional. La votación que tiene esta moción también es muy baja, ¿no? El hecho de necesitar el 20% del número de congresistas, vale decir 26 congresistas para que suscriban la moción, y luego posteriormente la admisión de la moción con el 40% del número de congresistas, vale decir 52, convierte, y bueno, y ahí la convocatoria para la presentación del presidente, el descargo y después el debate político y la decisión, convierte justamente este proceso que tiene un fin que es totalmente trascendental, en un proceso totalmente
Uno, recontra sumario, súper sumario. Dos, que no brinda ningún tipo de garantías, ¿no? Que, por ejemplo, sí las podríamos encontrar en el juicio político, que tiene un mayor debate, que tiene mayores requerimientos, que tiene obviamente, más estancias en torno justamente al estudio del caso para que luego llegue al Pleno. Entonces, allí es donde podemos ver que nuestra Constitución reconoce dos procesos paralelos, ojo, dos procesos paralelos, pero que tienen que originariamente y tradicionalmente tienen un solo punto de partida, que es, como dije, el impeachment americano. Ahora, Rafael señala pues de que es una buena oportunidad para que el tribunal señale que resuelve esta compleja definición de lo que es moral o no es moral. Yo creo allí, por ejemplo, que la lectura que pueda darse, ya el tribunal hace mucho tiempo señaló, ¿no?, que la moral parte, o la moral parte justamente, la moral pública, sobre todo la que ejercen los funcionarios, parten justamente del ejercicio de su función en base a la ética que puedan demostrar. Eso ya el tribunal lo ha señalado, ¿no? Yo entiendo, mejor dicho, yo quiero pensar que la intención que tiene el Ejecutivo a través del proceso competencial es buscar que el tribunal te haga un listado de qué es moral o qué es inmoral, porque la definición ya está. O sea, ya hay una definición que podamos señalar de lo que es moral, ¿no? Y como bien dije, el propio tribunal ya ha dado un atisbo de ello. ¿Qué otro elemento podría darnos el tribunal? Si también ya está claro que la moral se conlleva en casos, o sea, mejor dicho, se puede evaluar dentro del ámbito público y del ámbito privado. Antecedentes de eso también tenemos. Acuérdense que a Toledo en algún momento también lo quisieron vacar, justamente ¿por qué? Porque no reconoció a Saraí, porque había ocultado a Saraí y porque no le pasaba pensión de alimentos a Saraí. Pero cuando se trató de forzar la discusión en torno a este tema, tratar de vacarlo a Alejandro Toledo, el propio Parlamento le puso un pare, ¿no? Y dijo, oye, pero esto es un tema de ámbito privado que no trasciende en el ámbito público. Un caso extremo y totalmente diferenciado, por ejemplo, podemos encontrar en Abdalá Bucaram, ¿no?, el presidente ecuatoriano, en su propio Parlamento, en base justamente a las condiciones, las reacciones que tenía en base, dentro del ejercicio de su gobierno, conllevó a que el propio Parlamento evalúe allí sus condiciones morales, indistintamente de las condiciones médicas o físicas que tenía, y sobre ello lo cesó en el cargo, lo vacó en el cargo, ¿no? Entonces, acá yo creo que se está dando por eso señalaba al inicio también de mi participación, que se está llevando un tema estrictamente político, de ingobernanza, o de conflictos entre ejecutivo y legislativo, y darle ese ropaje jurídico o de conflicto jurídico cuando no hay un conflicto jurídico, ¿no? Porque hasta la propia demanda que se ha presentado, que quiere figurar o quiere plantearnos un conflicto en torno a un conflicto competencial por menoscabo de funciones, viene la pregunta, ¿no? No estamos diciendo acá que la función que va a asumir el Parlamento de debatir la vacancia la va a hacer otro órgano. O más aún, no estamos diciendo acá que el Parlamento está asumiendo una función que no la tiene, ni mucho menos, ojo, de ninguna forma podemos ver que también se esté restringiendo el ejercicio del mandato presidencial. Porque partamos de un punto, no hay un derecho a ser presidente, no hay un derecho a ejercer el mandato. Lo que hay es un ejercicio de representación, y ahí Rafael me puede compartir y profundizar ese tema, y lo he estudiado más. Pero sobre ello, ojo, sobre ello, ya el debate, como bien digo, en torno a hasta dónde puedo llegar yo, Parlamento, en el ejercicio de esa valoración de esa conducta, también parte de la propia autorregulación que el Parlamento pueda tener. ¿Cuál es mi posición allí? El Parlamento tiene que ejercer sus funciones, y de ejercer sus funciones y de estas no corresponder a principios de razonabilidad, de racionalidad, de proporcionalidad, de violación del debido proceso, de una mala motivación, indistintamente, obviamente, porque es un juicio político, se tome una decisión totalmente irregular, obviamente ahí cabría un amparo. Y ahí sí recién entenderíamos que el tribunal pudiese amparar una violación real a un derecho y no tratar de buscar solucionar o encontrar un derecho que a la larga no se encuentra manifiesto en esta demanda competencial que se está planteando, ¿no? Bien,
A ver, aquí hay dos posiciones encontradas. Rafael, ¿coincides? Esto es más un tema de orden procesal. Tienes que decir al respecto? Ahí hay un cruce de información Yo creo muy que no existe interesante. contradicción. Creo que vamos a complementar la idea, ¿ok? Porque cuando uno revisa el 99 de la Constitución, nos encontramos, por ejemplo, en el ámbito de la acusación constitucional. Y Johnny, mejor que yo, sabe que la acusación constitucional procede por dos supuestos: por delitos cometidos en el ejercicio de la función, al que denominamos antejuicio político, y por infracciones a la Constitución, al que denominamos juicio político. Pero al mismo tiempo, Johnny, en este momento, no creo que lo haya olvidado, quizás no tomó nota en todo caso, que nuestra propia Constitución señala, por ejemplo, en el 117, que el presidente solamente puede ser juzgado durante su periodo por un catálogo reducido de 4 acciones. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los cuales no me encuentro dentro de estos 4 o dentro de estas 4 causales del 117? Tampoco puedo juzgar al presidente porque no se trata de un delito cometido en el ejercicio de su función, pero incurre en un acto que daña de manera tan severa su moralidad que hace que sea insostenible en la primera magistratura del Estado. Y pienso, un poco en la lógica también de lo que ha marcado mi amigo Johnny, que ni él ni yo estamos pensando en que el Tribunal Constitucional va a establecer 32 o 33 conductas que pueden ser identificadas, números clausus, ¿no? Como una lista que nos permita decir, cuando cometas la acción, ¿cuál? Estás en incapacidad moral permanente. Cuando cometas la acción tal, estás en incapacidad moral permanente. No, creo que lo que se le pide al tribunal en este punto es que nos establezca, por ejemplo, grandes directrices, ¿no? Y un poco en la línea de lo que tú planteabas, siguiendo la lógica de Marciani y de Sotomayor. Por ejemplo, entender que cuando se habla de permanente, podemos asociarlo con el término grave. Y siendo una causal excepcional, esta debe ser probada o ser altamente probable. Y que vamos a tener que evaluar la moralidad o la capacidad del presidente de la República en términos éticos desde una moral pública y no privada. Johnny, con bastante astucia, nos recuerda el caso Toledo-Saraí y dice, en una opinión compartida por muchos colegas, que no procedía la vacancia por esta causal, porque un padre no reconoce a su hija, ¿no? Porque se trata de un asunto de moral privada. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si, independientemente de lo que opina mi amigo Johnny, el Parlamento sí hubiera contado con 87 votos? Los 87 votos o los votos por sí mismos en una democracia no legitiman una decisión. Las decisiones son legítimas no solamente porque existen los votos que las respaldan, son legítimas porque encuentran una justificación moral detrás. Entonces, me parece que si no establecemos algunos criterios, como por ejemplo, que la acción debe ser grave, que debe ser probada o altamente probada, que debe juzgarse a partir de criterios de moral pública y no privada, entonces vamos a correr el riesgo, y un poco preocupado en la línea de lo que plantea Johnny, que cualquier mayoría transitoria que pueda juntar 87 votos, pueda, apelando a criterios de moral social, por ejemplo, un presidente infiel, pero con 87 votos de colchón en el Congreso, termine vacando al presidente de la República por una causal que en términos lógicos y racionales no corresponde. Ahora, un poco también en la línea de lo que plantea Johnny, ¿no? No nos olvidemos que en el Perú, como ocurre en otros países de América Latina, uno cuando elige en una elección general no elige a un presidente,
elige a una fórmula presidencial. Y en esa línea, ¿no? La cadena sucesoria en el mando presidencial también está establecida en nuestra Constitución. Finalmente, y yendo más allá de lo que el derecho constitucional establece o no, ¿cuándo los parlamentos deciden no vacar a un presidente? Cuando el costo de no vacarlo, ¿no es cierto? Cuando el costo de no vacarlo es menor al de vacarlo. La decisión es política, ciertamente, lo plantea Johnny y comparto ese criterio, pero la política se torna menos predictiva allá en países con debilidades institucionales. La política es menos predictiva en países con sistemas de partidos poco sólidos. La política es menos predictiva cuando un presidente de la República puede llegar a ser presidente de la República con un partido que no tiene más de 2 años de antigüedad o vigencia. A ese tipo de situaciones nos enfrentamos y frente a ese tipo de situaciones el derecho tiene que dar salidas. Yo creo, finalmente en este punto, que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente puede permanecer siempre y cuando su contenido y alcances se vea previamente definido o en todo caso tengamos criterios que nos permitan entenderla de manera restrictiva, porque como bien lo plantea mi amigo Johnny, existen otros mecanismos ya arreglados de carácter procesal para atender o no la conducta de los más altos funcionarios, la acusación constitucional, el juicio político, el antejuicio político o el 117 de la Constitución. Finalmente, yo creo, un poco también en la línea de Cruces, de Chávarri, ¿no? Que una figura como esta a veces termina siendo una válvula de escape para el propio sistema político, para el propio sistema presidencial. Qué difícil sería mantener a un presidente en el cargo, porque no puede ser, ¿no es cierto?, cesado a través de otro mecanismo, porque la propia Constitución le establece un blindaje muy fuerte. El único mecanismo o la única salida sería la incapacidad moral permanente, siempre y cuando se trate de una conducta grave que atente contra la moral pública y no privada y que por ende ponga en grave cuestionamiento la capacidad ética del jefe de Estado de conducir las riendas de nuestro país. Sí, yo sé que hay mucho ímpetu ahí por responder porque hay buena información cruzada, pero para que nuestros oyentes también nos sigan, ponerles en conocimiento ya que se ha hecho referencia al artículo 117. ¿Qué pasa? En la cultura constitucional se hace referencia a que el presidente solamente puede ser acusado por 4 temas bien puntuales según el 117. 1, traición a la patria. 2, por impedir que haya unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales. 3, por cierre del Congreso, salvo lo previsto en el 134 de la misma Carta Política. Y un último punto, por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso la doctrina lo denomina un régimen presidencialista, que si bien se señala en la doctrina que no habría compatibilidad con este tema de la vacancia presidencial sobre la causal que estamos analizando. Entonces, para ceder el paso y el uso de la palabra a nuestro invitado, Johnny, ¿qué nos puede decir sobre lo que ha dicho Rafael y sobre este punto, si hay compatibilidad o no? Y también sobre la propuesta que hace la doctrina Sotomayor y Marcino, que el tema de la gravedad, el tema de la permanencia moral tiene que entenderse uno, un tema grave, y uno, un tema público, no privado. Adelante, doctor. Yo creo que ya el tema de lo público, lo privado, si es grave o no es grave, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Y lo tenemos claro en la medida de que ya hay pronunciamientos del tribunal que han ido redondeando justamente la figura de no solamente de la vacancia presidencial, sino también la regulación de las conductas éticas de los funcionarios públicos. O sea, si nosotros nos vamos a poner a interpretar palabra por palabra la Constitución y buscarle pues las 1000 interpretaciones que pudiesen tener,
obviamente vamos a tener una pluralidad de posiciones frente a ello, ¿no? Yo no me pongo a interpretar si es permanente, si es temporal, si es de hoy día y chao, o es una fiebre de noche. No, ese tema yo creo que es irrelevante, ¿no? Porque si hablamos de una conducta permanente, una conducta eh, inmoral permanente, pues tendríamos que decir que toda su vida fue delincuente, ¿no? O toda su vida fue dipsómano, o toda su vida fue infiel, o toda su vida fue tal. O sea, eso tampoco no escapa de lo racional, ¿no? Y eso no está justamente en el debate que se dio al momento de incorporar la causal en la Constitución del 93, ¿no? La idea no era esa. Y también, el propio Abraham lo desarrolla en su investigación, en su tesis de maestría. Ahora, yo insisto, ojo, yo insisto, de que si es que el Parlamento tiene justamente esa prerrogativa de poder establecer la causal, es una capacidad discrecional. Y esta capacidad discrecional no es recurrente. Ojo, a ver, ¿cuántos años de vida republicana tenemos? Acá mi estimado Rafael, que tiene un libro sobre ello, me puede decir que tenemos más de ¿cuántos? ¿200 años? ¿Cerca de 200 años? Ok. ¿Cuántas veces hemos utilizado la vacancia? 4. ¿Cuántas se han concretizado dentro del marco de la incapacidad moral? Ninguna. ¿Dónde está el riesgo? Por eso yo me voy siempre a los antecedentes. ¿Dónde está el riesgo? No hay ningún tipo de riesgo. Ahora, no siempre se va a llegar a los 87 votos. Eso es algo que en este contexto que estamos viendo, no hay la seguridad de llegar a los 87 votos. O sea, eso lo podíamos haber visto en un parlamento naranja como el que tuvimos en el Congreso disuelto, ¿no? Donde había una bancada mayoritaria y en base o alrededor de una bancada mayoritaria se podía ver ese panorama. Pero en la actualidad, como están marcadas justamente las posiciones, sumado al contexto social, porque acá en un día puede cambiar muchas cosas, o en horas pueden cambiar muchas cosas, entonces no podemos supeditar conductas que en el futuro todavía no se dan. Y ahí viene un detalle, ¿no? Y tampoco podemos aligerar aquellas condiciones que son propias del Parlamento, ¿no? ¿Dónde queda la soberanía del Parlamento, ¿no? ¿Dónde queda la discrecionalidad del Parlamento? Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, con el caso del indulto, lo ha circunscrito dentro de un ámbito administrativo. Ok, hasta ha creado de repente los tipos de indulto humanitario, el indulto ordinario, pero en ningún momento ha dicho el presidente, oye, tienes que indultarlo de tal forma o en base a tales condiciones. Lo que sí, en el caso, por ejemplo, Crucillat, cuando resolvió sobre la inobservancia del indulto, o en el caso de Fujimori, cuando se dejó sin efecto del indulto, ahí lo que se vio justamente fue elementos de forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque a través justamente de esa observación de elementos de forma se desnaturalizó el debido proceso. En este caso, trayéndonos nuevamente al tema de la vacancia, acá, por ejemplo, personalmente, yo creo que Vizcarra no se quiere someter al proceso, al debido proceso. Y justamente no se quiere someter al debido proceso. ¿Por qué? No tanto por un temor de resultados, porque si llegan a los 87 votos o no llegan a los 87 votos, sino porque es un gran golpe político del Parlamento frente al Ejecutivo, el sentarlo allí, ya sea él o esté su abogado, pero someterlo al banquillo de acusados y ganarle la moral pública. En realidad es eso. Porque al final de cuentas, ya sea con el competencial o no, igual vamos a tener un gobierno en el cual no haya una total legitimidad por parte del Ejecutivo. Entonces, nuevamente insisto, le estamos dando un ropaje jurídico a una discusión estrictamente política. Bien, muy bien. Solamente para que culmine sobre este tópico, ¿qué tiene que decir Rafael las precisiones? Tu audio. Rápidamente e insisto, mi razonamiento va más allá de las personas de la hora actual. Yo creo que si vamos a analizar instituciones jurídico-políticas que marcan el derrotero de nuestro diseño constitucional, habría que preguntarnos, y con esto no estoy negando la discrecionalidad o los principios de oportunidad que rigen, por ejemplo, la decisión política parlamentaria, 87 votos o los votos por sí mismos no dotan de legitimidad a una decisión. Es más, por ejemplo,
el Tribunal Constitucional, en no una, sino en varias sentencias, refiriéndose al proceso legislativo en el Parlamento, ha señalado que no basta con cumplir el reglamento y exonerar del trámite en comisiones a un proyecto de ley. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es: los votos, además de ser votos, tienen que ser el resultado de un proceso de deliberación pública que cumpla con determinados criterios y estándares que son compatibles con los valores de la República y del propio Parlamento. Entonces, mi mirada, quizás equivocada o no, es un poco más sustantiva y material. Entiende que los votos en una democracia son importantes, pero los votos no acompañados de razones son arbitraria, son autoritarismo puro. Hoy en día, como dice mi amigo Johnny, tenemos un parlamento fraccionado, pero ¿quién nos dice que el día de mañana no tengamos un parlamento que, haciendo uso y abuso de los votos puros y duros, termine destruyendo las bases, ¿no es cierto?, ético, morales, sobre las cuales se han construido las instituciones? Creo en la política, sí, pero en una política racionalizada. Y la racionalización pasa por justificar, a partir de principios como el de razonabilidad y el de proporcionalidad, las decisiones que el poder político adopta. Bien, tenemos una pregunta, doctores, de la doctora Revilla Fabiana, que es para que quede claro también para los oyentes, estudiantes y colegas que nos están siguiendo, que si estamos ante una interpretación número clausus o entiendo también números apertus. Sus puntualizaciones, cada uno, entiendo que ahí hay matices, hay bemoles, pero para que quede claro sus posiciones respecto de esta materia en relación al 113, inciso 2. Números clausos, números apertos, el tema de la permanencia. Incapacidad moral permanente. Rafael. Sí, creo que compartimos, creo, con Johnny, que no tenemos una lista cerrada de qué supuestos encajan dentro de la incapacidad moral permanente. Lo que sí podríamos hacer, y creo que compartimos con Johnny, a partir de lo poco o mucho que ha dicho el Tribunal Constitucional, más algunos lineamientos marcados por la doctrina, poder ir estableciendo algunas pautas interpretativas de lo que debemos de entender por incapacidad moral permanente o no. Ya. Ahora, un detalle importante es que la lectura de la Constitución no es unísona, ¿no? Es conjunta. Y más aún, la lectura de la Constitución tiene que darse en base a normas de desarrollo constitucional. Ahí vemos justamente aquellas normas que regulan la conducta de la función pública. No olvidemos que los congresistas son funcionarios públicos, el presidente es funcionario público. Por eso yo decía de que ya el Tribunal Constitucional ha establecido ciertas condiciones o parámetros para hacer una lectura justamente de la conducta pública. Ahora, yo no discrepo de Rafael con el tema de los votos. O sea, un proceso basado estrictamente en una condición cualitativa, obviamente se convierte en irracional. Por eso es de que para mí el problema era el proceso, o sea, la forma, cómo se estaba llevando. O sea, llevarlo desde yo decía en el inicio, llevarlo con una moción es totalmente, pues, desventajoso para el presidente. Pero si la causal la incorporamos, por ejemplo, en el ámbito del juicio político, que por naturaleza corresponde estar allí, obviamente tendríamos mayor garantía frente al ejercicio de esta condición, obviamente tomando en consideración todos estos elementos correspondientes al debido proceso. Ahí en el artículo 113 vemos pues que está totalmente abandonada y desprotegida una causal que es totalmente diferente a las demás causales, ¿no? Justamente por la propia connotación que ya señalé. Entonces, si la llevamos al juicio político, ahí la votación no tendría sentido. O sea, si hay mayoría o minoría, no tendría sentido, porque al final de cuentas hay un proceso. Y si obviamente después de ese proceso, después de ese debate, se da los 87 votos, ¿qué hacemos? No habría ningún punto de cuestionamiento, ¿no? Ahora, solamente para cerrar, y creo en la línea de Johnny, que conoce de cabo a rabo, como se dice, el reglamento del Congreso. Hay una curiosidad en el reglamento, en el 89A, que regula el proceso de vacancia, ¿no? ¿A qué me refiero? Para votar el mismo día
que se admite la moción de vacancia, se requieren 104 votos. Ujú. Pero para vacarlo se necesitan solo 87. Claro, es Ya, justamente es por la un poco preeminencia del absurdo, tiempo. ¿cierto? Ok, por el tiempo, pero digamos que la decisión más importante no es votar el mismo día. Creo que la decisión más importante es vacar al jefe de Estado. Entonces, creo No. que esas inconsistencias, o en todo caso, esas peculiaridades nos deben de invitar también, si es que se quiere, a futuro, a regular, si es que la figura va a mantenerse en el sistema constitucional peruano, regular de mejor manera el proceso que desde el reglamento del Congreso se le ha asignado al proceso de vacancia presidencial. Esa era una nota nada más, una curiosidad que nos debería de invitar también a la reflexión. Si es que los umbrales que hemos establecido son los más oportunos, son los más correctos. No tanto así. ¿Por qué? Porque justamente la naturaleza de las mociones conlleva justamente a la formalización de los pedidos. O sea, la moción no está hecha para vacar al presidente, ¿ah? La configuración, la existencia y la naturaleza de la moción no es para vacar al presidente. Es uno de los, entre todos los fines que puede contener una moción, ¿ok? Entonces no le demos una lectura individual a la moción con connotación de vacancia, ¿no? Ahora, el detalle es de que, por ejemplo, ojo, en situaciones de emergencia, frente a desastres naturales, a un tema de conflicto armado, XX motivos que requieran necesariamente que haya un pronunciamiento expreso del Parlamento, esperar 10 días no se convierte en un tiempo totalmente largo. En todo caso, ahí es donde entra a tallar justamente el artículo que señala Rafael. O sea, lo votamos hoy día. Se hace el pedido hoy y por acuerdo de Junta de Portavoces, tenemos los votos, lo decidimos hoy. Entonces, para eso estamos justamente, para ese tipo de situaciones, ¿no? No individualicemos una lectura a un caso en concreto o a un hecho en concreto, ¿no? Por eso es importante, siguiendo la lógica de Johnny, entender lo siguiente. No todas las causales del 113 tienen la misma naturaleza. Uh-huh. Las objetivas sí entran dentro del razonamiento que expone Johnny. Oye, el presidente ha muerto. Oye, el presidente ha renunciado. ¿Qué polémica puede existir en votar hoy mismo? Pero la regla también está prevista para la incapacidad moral permanente. Y ese es un supuesto distinto. Entonces, podríamos hacer un ajuste, podríamos hacer una precisión sobre este supuesto en particular, porque creo que estamos de acuerdo, Johnny, en que es un supuesto distinto. O sea, eso sí estamos absolutamente de acuerdo. Gracias. Bien, Okay. a ver, antes de pasar al tema de competencia, que entiendo que ahí creo que va a haber unanimidad, tengo una pregunta. La incapacidad moral declarada que fue para los presidentes José de la Riva Agüero y Billinghurst respondió a consideraciones políticas, ¿no? Si eso es así, en las cuales la causal de la infracción, por ejemplo, a la Constitución, era también aplicable, siguiendo esa secuencia, la pregunta es, ¿cómo distinguimos de un tema de fondo, no de un tema de procedimiento? ¿Cómo distinguimos o tenemos un parámetro de la vacancia por incapacidad moral permanente de lo que es infracción constitucional? Ok, la infracción constitucional, a ver, hay que entenderla también que tiene una lectura abierta, ¿no? Justamente lo que se ha establecido es aquella conducta que va en contra de la Constitución, o de lo que está establecido o mandado o regulado por la Constitución. Si un funcionario de primer nivel incumple lo señalado por la Constitución, se cataloga esa conducta como una infracción a la Constitución. Pero tampoco nos dicen en qué sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál es la magnitud, ¿no? Hay un libro de Víctor Hugo Montoya, si no me equivoco, que trabaja el tema, pero aún así, siendo un libro muy ampuloso, tampoco no aterriza estrictamente en definir pues, qué es la infracción constitucional, ¿no? Eso es lo más anecdótico. Pero indistintamente de ello, nuevamente reitero Alexander y Rafael, o sea, las lecturas pasadas no se han basado en elementos valorativos de conducta moral. Se ha valorado otro tipo de hecho, más no un elemento moral. Por ejemplo, a Billinghurst como dije, en un momento dijeron que es desleal, es ladrón, es infiel, o nada. O sea, no fue eso, fue otros elementos, ¿no? O Y también, loco. o loco, ¿no?
el detalle es justamente que también las lecturas que se van a hacer en torno a lo que conlleve lo que es la incapacidad moral parten mucho del contexto social y político, ¿no? Y eso también es muy cierto. No va a ser el mismo contexto, ¿no? Y Si obviamente me, las si me, formas como se vayan a dar, por eso termino, Rafael, las formas sí. como vayamos a hacer justamente este enmarco de lo que es, que va a generar, mejor dicho, la incapacidad moral, va a depender siempre de la lectura política del Parlamento, ¿no? Y yo creo que ahí esa naturaleza que tiene el Parlamento no debe encuadrarse de tal forma, pues que también al final de cuentas esa soberanía o esa discrecionalidad que es propia de su naturaleza, ojo, es propia de su naturaleza, pues se vea también enmarcada de tal forma pues de que ya no pueda ser ejercida libremente o como su propia naturaleza lo demanda, ¿no? Creo Punto, que se fue Rafael. simplemente sobre ese punto, solo para complementar, Ah, porque me ha gustado lo que plantea Johnny en torno a entender que muchas veces las instituciones constitucionales tienen que responder a los tironeos propios de la política contextualizada, ¿es cierto? Y un ejemplo que tienen que tomar en consideración para la perspectiva histórica quienes nos escuchan fue el caso Fujimori. A Alberto Fujimori se lo vaca por la causal de incapacidad moral permanente, porque el contexto y los ánimos eran esos, porque el Parlamento Nacional quería vacar al presidente o el expresidente Alberto Fujimori por esa causal, cuando en realidad lo objetivo y lo sensato era o aceptarle la renuncia y vacarlo por el supuesto 3 del 113 o vacarlo por el supuesto 4 del 113. ¿Qué te dice? ¿Qué decía el 4? Salir del territorio nacional sin permiso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Pero comparto lo que dice Johnny. En ningún caso se cuestionó la capacidad mental del jefe de Estado. En los dos primeros casos, Ribagüero y Billinghurst, era una decisión política tomada. Pero en el caso de Alberto Fujimori y en el caso de la vacancia o intentona de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, sí, el juicio ético moral entró en juego, sobre todo en el caso del segundo, de Pedro Pablo Kuczynski, a quien se lo vinculaba con la comisión de actos que podían ser entendidos como de naturaleza criminal o penal también. Muy bien. Hasta aquí hemos cerrado el tercer punto. Ahora pasamos al tema de la competencia. No sin antes hacer referencia a los oyentes que todos sabemos, por ejemplo, que en el tema del derecho constitucional, precisamente el proceso constitucional, cuando se pretende proteger derechos fundamentales, un tema de libertad, habeas corpus, acción de amparo, habeas data. Pero a efectos de regular los poderes, para eso está el tema de la demanda de competencia. Entonces, pregunto a ustedes, ¿cómo ven este tema de la competencia? ¿Va, no va? ¿Qué es lo que avisoran de lo que debe o puede decir el Tribunal Constitucional al respecto? En este caso, sí, la palabra. ok. Mire, yo me voy a remontar al punto 7 de la demanda que se ha presentado. Señala lo siguiente, ¿no? Dice, mediante la presente demanda se plantea ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias por menoscabo de atribuciones en sentido estricto. Con relación a este tipo de conflicto, el tribunal ha señalado, es el conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. Cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia. Hasta ahí estamos perfectos. El Parlamento sabe qué es lo que hace y el Ejecutivo sabe lo que hace. Sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde. Un indebido o prohibido. La pregunta es, ¿acá el Parlamento está actuando indebidamente? Yo creo que no. ¿Está actuando prohibidamente? Yo creo que tampoco. Lo que está haciendo ejercicio de sus funciones. Eso está muy claro, ¿no? Lo que repercute sobre el ámbito del que es titular del otro órgano constitucional. Vale decir, el hecho de que yo presente una vacancia repercute en el ámbito del ejercicio del mandato presidencial, yo creo que no. Porque a diferencia, por ejemplo, de la interpelación, que yo puedo interpelar al ministro 2 veces por semana si deseo, como parlamento, y no tengo problema, porque es mi derecho,
las vacancias se dan en situaciones extremas, se dan en situaciones en las cuales, obviamente, dada la coyuntura, el contexto político, se invoca esta causal, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el fundamento para que podamos señalar que hay un indebido ejercicio por parte del Parlamento o hay un prohibido ejercicio de una función que está claramente establecida en el Parlamento, en la Constitución? O sea, nuevamente, el tema es estrictamente político. Entonces, cuando vemos de que el Parlamento ejerce sus funciones, como el presidente puede indultar a quien quiera, ¿ok? Obviamente cumpliendo los requisitos que se establecen en la norma administrativa, de igual forma el Parlamento también puede invocar la causal de vacancia cumpliendo el procedimiento parlamentario establecido, con el tema de la moción, la admisión y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿dónde está justamente esa lectura contraria que se trata de llevar al Tribunal Constitucional? Esa es mi pregunta. Perfecto. Antes de ceder pase a Rafael para poner en sintonía con los oyentes, lo que pretende el Poder Ejecutivo a través del Procurador y pone de manifiesto en la demanda, específicamente en la página 3, que los actos concretos por medio de los cuales el Congreso afecta la competencia del Poder Ejecutivo, señala, son dos. Número uno, la admisión a trámite de una moción de vacancia contra el presidente de la República por permanente incapacidad moral. Y segundo, el desarrollo del procedimiento de vacancia según lo previsto en el artículo 89. Eso a modo de sintonía con los oyentes y cedo el uso de la palabra a Rafael. Un poco en la línea de lo que plantea Johnny y en todo caso para brindar más luces, ¿no? En principio el conflicto de competencia clásico es el negativo y el positivo. En cambio, en este punto apelan a un tipo de conflicto de competencia, digámoslo así, sui generis, singular, que como sabe Johnny, el Tribunal Constitucional creó o identificó recién en el año 2007, el conflicto de competencia por menoscabo. Y sí comparto lo que plantea Johnny en el sentido de que va a ser difícil que el Tribunal Constitucional señale que hay un uso indebido o prohibido de una competencia cuando hasta el momento el artículo que regula y desarrolla esta competencia ha sido seguido escrupulosamente por el Parlamento de la República. Y hablo del artículo 89 del reglamento del Congreso. Hasta allí creo que compartimos posición, ¿cierto, Johnny? Correcto. Pero acá hay un dato que también me parece interesante subrayar y creo que ambos lo hubiésemos subrayado, Johnny, que entre el año 2004 y el año 2020 se presentaron 10 medidas cautelares en el marco de procesos competenciales y que todas las medidas cautelares, todas, incluyendo la presentada en el caso disolución del Congreso, todas fueron rechazadas. Pero hubo una excepción, una única excepción, que fue la cautelar emitida en el marco de la sentencia 02-2013, que fue concedida y parcialmente. Entonces, tengamos en cuenta estos datos para analizar, en caso corresponda, la decisión que el Tribunal Constitucional pueda adoptar sobre el particular. Pero, repito, para dejar claramente sentada mi posición también, me parece difícil, va a ser un ejercicio bastante difícil para quienes quieran ver o intuir que acá existe un ejercicio indebido o acaso irregular y menos prohibido de una competencia. Perfecto. Creo que ahí también todos estamos, coincidimos en muchos puntos, solamente para resaltar para los oyentes que en el tema de la competencia por conflicto hay positivo y negativo, como bien lo señaló Rafael, positivos cuando quieren asumir la competencia y negativos cuando nadie quiere asumir la competencia. Así de sencillo.
una última pregunta y con esto terminamos. Desde un punto de vista político, ¿conviene que este 18 el presidente vaya de la cara o sería recomendable que mande a su premier? A ver, justo que estoy viendo un Twitter que ha llegado de IDL Reporteros, dice que la ponencia de la presidenta del TC, Marianela Esma, sería denegar la medida cautelar presentada por el Ejecutivo, pero aumentar el número de votos necesarios para la vacancia presidencial a 104 de acuerdo con las fuentes que se dan, ¿no? Este es un Twitter que ha llegado. Lo pongo nomás ahí de aviso. Eh, ¿Cuáles son aquellas reflexiones que nos dejan? Preguntas, ¿verdad? Sí, sobre todo de un punto de vista político, ¿no? ¿Conviene que este 18 vaya el presidente del Congreso de la cara o puede mandar a su premier? Lo digo desde un punto de vista político. Ok, yo creo que sí debería ir. Yo creo que sí debería ir. ¿Por qué? Porque vamos a tener un presidente totalmente doblegado moralmente, más aún que no tiene bancada que lo defienda. Entonces, yo no creo que alguien se sume a defender a un presidente que tiene serios cuestionamientos en torno a sus a su propio índole, en su ambiente personal, ¿no? Más aún con las connotaciones y las lecturas que se dan en torno al enfrentamiento de las secretarias ahí y todo lo demás. Entonces yo creo que el presidente tiene que ir a buscar justamente ese empoderamiento al Parlamento, ¿no? Convencer, jalar adeptos, convencer a los propios parlamentarios, cosa que no lo haría ni el mejor abogado que pudiese contratar cuando quieres enviar a alguien a pelear tus propias guerras, ¿no? Entonces, por ese lado, políticamente sí le convendría. Y más aún, ¿no? Porque yo no creo que tengan los 87 votos. O sea, realmente las situaciones como se han dado, la actuación de Merino, o sea, esta lectura hay que hacerla en base a muchos actos, ¿no? El hecho de la llamada de Merino, el momento en el cual Alarcón presenta los audios que han salido posteriormente, esa es una lectura conjunta que políticamente pues también conlleva que se puede entender que quizás pueda haber una suerte de intención de vacarlo por afanes estrictamente políticos. Y hoy, si me permite acotar, y hoy el tema del ministro de Energía y Minas, que también ha revelado unas conversaciones del chat, ¿no? Correcto, correcto. O sea, por eso le digo, o sea, políticamente yo creo que le convendría ir y empoderarse, ¿no? Y aparte de eso también conllevaría un baño de pueblo, ¿no? Como dicen. Algunas precisiones para terminar simplemente y un poco también en la línea de mi amigo Johnny. Hace unos minutos yo planteaba la inconsistencia del reglamento en cuanto solicitaba o exigía 104 votos para votar de manera inmediata la vacancia, pero solamente 87 para vacar al presidente de la República. Bueno, al parecer la presidenta del Tribunal Constitucional de nuestro país comparte mi inquietud y dice que para esta o para futuras vacancias se tome como referencia, ¿no?, los 104 que están estipulados en el reglamento. Los 104 no son fortuitos, hay que buscarle algún parámetro objetivo y están en el reglamento. Segundo, comparto lo que dice mi amigo Johnny. Creo que el presidente debería de asistir al Parlamento. No existen los 87 votos, no existe un peligro real de que sea vacado y al mismo tiempo me parece, Johnny, y espero que compartas esta opinión, que hay que comentarle a la ciudadanía que esta es una audiencia particular. El presidente no es repreguntado, el presidente no se expone a la repregunta, el presidente tiene 60 minutos para ejercer su descargo, luego de los cuales abandona el hemiciclo del Parlamento Nacional. Tiene 60 minutos, y con esto cierro, para decirle su verdad al país. Una verdad que solamente puede ser pronunciada por el jefe de Estado. Y comparto lo que dice mi amigo Johnny. Ni Cicerón, ni Demóstenes en el discurso de la corona va a poder defender al presidente de mejor manera que él mismo. Gracias por la oportunidad. Bien, estimados colegas, amigos y amigas, seguidores, como pueden ver, han sido testigos ustedes de dos destacados constitucionalistas que han dibujado alternativamente ciertas salidas a este problema y lo que han hecho es enaltecer este tipo de debates sobre un tema muy importante, sobre un tema que no es una cuestión menor, no es una cuestión simbólica, ni mucho
menos tangencial, que muchos lo quieren pasar porque algo así nada más, no, este es un tema bien banal, pero no, no es así. Y nosotros como operadores del derecho, desde esta tribuna, desde el programa Puesta de Debate, pretendemos aportar un poquito de llevarle cierta información cruzada, y lo que ha reflejado los destacados constitucionalistas es un debate alturado. Y así vamos a mantener la línea en este programa. Doctores, les agradezco infinitamente, Rafael, Johnny, por haber aceptado esta invitación. Espero que, como le dije en la antesala, sea la primera y la última vez de poder compartir con ustedes un diálogo de la mejor forma y manera posible. Muchísimas gracias y les cedo el uso de la palabra para que puedan despedirse de nuestros amigos, colegas y seguidores. Muchas gracias. Bueno, agradecer la oportunidad, Alexander, de poder compartir mesa con Rafael, o compartir, bueno, ámbito virtual con Rafael. Siempre es grato debatir, conversar con los amigos y sobre todo cumplir con ese rol educador que tiene el constitucionalista, ¿no? A diferencia de otras áreas del derecho, el constitucionalista tiene ese afán y ese fin de exteriorizar derechos, de exteriorizar principios, y sobre todo establecer garantías y el conocimiento real del derecho constitucional. Lo bonito del derecho constitucional es que es tan elástico que puede permitir diferentes posiciones en las cuales obviamente quizás pueden albergar razón, pero que en esencia deben de sumar obviamente una defensa real de lo que es la Constitución y el orden democrático y el Estado constitucional de derecho, que es lo que todos queremos para nuestro país. Yo creo que estos enfrentamientos no suman, muy por el contrario nos dividen, más aún en época de pandemia y más aún en lo que se nos viene por delante, ¿no? Entonces, invocar a la ciudadanía, tranquilidad, informarse bien, elegir mejor para el siguiente Congreso y el siguiente presidente y asumir la responsabilidad que nos toca por llevar a aquellos que están sentados hoy día en el Parlamento y que a veces lamentamos que estén ahí y tomen decisiones en nombre nuestro, ¿no? Entonces hay que cambiar ese destino y mejor suerte, mejor decisión, mejor conocimiento y capacidad para el futuro. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo para finalizar simplemente decirte nuevamente gracias, agradecerle también a Johnny por su paciencia, por su amistad y simplemente aprovechar esta oportunidad para decir que lo mucho o lo poco que tanto Johnny como yo, como otros profesores universitarios jóvenes podemos aportar, se lo debemos también a los grandes maestros, ¿no? Y particularmente creo que hablo también por Johnny, los grandes maestros que tenemos al interior de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la que formamos parte. Y siempre prestos, siempre listos para colaborar contigo y para poder difundir y hacer docencia constitucional en un país que tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, mis estimados amigos y amigas. Hasta otra oportunidad. Gracias.